Cada contrato de asesinato que Kazuki Ayanami aceptó terminó de la misma manera, de alguna manera, imposible, absurdamente, el objetivo moriría dentro de 3 días en el accidente más extraño imaginable, y no importa cuán desesperadamente Kazuki intentara explicar que no tenía nada que ver con eso, nadie nunca le creyó, a los ojos del pabellón del Loto Negro. Él no era un don nadie débil y asustado que tropezaba con la vida, era un monstruo oculto, un arma secreta, un dios de la muerte que mataba. Sin espada, sin veneno, sin siquiera poner un dedo sobre su presa, y lo aterrador fue que todo comenzó el día en que despertó en un cuerpo que nunca estuvo destinado a sobrevivir. Antes de toda esta locura, Kazuki no había sido nada especial. En este nuevo mundo, el cuerpo que heredó pertenecía a un erudito pobre y medio muerto de hambre que reprobó todos los exámenes que tomó. No le quedaba familia, ni dinero, ni futuro. Y absolutamente ningún talento marcial. Era el tipo de persona a quien los matones empujarían y se disculparía por interponerse en su camino. Entonces, sin ningún camino abierto, tomó la apuesta más desesperada imaginable y se unió al Black Lotus Pavilion, una aterradora organización clandestina de asesinos, como recluta de bajo nivel. No se unió porque fuera valiente. Se unió porque el hambre daba más miedo que la muerte, al menos eso fue lo que se dijo a sí mismo hasta que la puerta de hierro de la cámara subterránea se abrió y se dio cuenta de que la muerte lo había estado esperando todo el tiempo. Una mujer vestida con una elegante túnica de combate negra entró en la mazmorra con la fría autoridad de un verdugo. Su nombre era Ayame Kurotsuki, una instructora de rango oro del pabellón del Loto Negro, y en el momento en que entró, todos los reclutas temblorosos en la sala se quedaron en silencio, detrás de ella. Varios hombres arrastraron una larga mesa de madera y encima colocaron una ordenada fila de pergaminos de bronce, cada uno llevaba el nombre de un objetivo. Cada una era una sentencia de muerte pretendiendo ser una prueba. Ayame explicó las reglas sin un atisbo de emoción. Cada recluta elegiría un pergamino. Luego tendrían 3 días para asesinar con sus propias manos a la persona nombrada en su interior, sin trucos, sin excusas. Si falla la misión, el recluta morirá. La habitación se quedó helada. Estos no eran objetivos comunes, cada nombre en esos pergaminos pertenecía a un experto en artes marciales endurecido, personas rodeadas de guardias y bañadas en derramamiento de sangre. Incluso el recluta más fuerte entre ellos, un bruto con cicatrices llamado Kurogane, era solo un luchador de tercera categoría. Enviarlo tras uno de esos monstruos no era entrenamiento, fue una matanza. Cuando la mirada helada de Ayame recorrió la habitación y preguntó quién daría un paso adelante primero. Ni una sola persona se movió, el silencio era tan pesado que parecía como si la propia mazmorra hubiera dejado de respirar. Kurogane, que intimidaba a los reclutas más débiles por deporte, de repente el sudor le corría por la sien. Era cruel, pero no estúpido, sabía que elegir un contrato significaba elegir su propia tumba. Kazuki estaba aún peor, sus piernas ya se habían convertido en agua, no estaba pensando en la gloria, la supervivencia o el coraje, solo quería alejarse lo más posible de esa mesa, pero cuanto más miedo lo atravesaba, menos control tenía sobre su cuerpo, sus rodillas se doblaron, su saldo desapareció, y antes de que pudiera detenerse, se lanzó de bruces hacia la mesa de contratos, presa del pánico. Extendió una mano para sujetarse y esa mano aterrizó de lleno en un pergamino de bronce abierto. La mazmorra quedó en silencio. Todos los ojos se fijaron en él. Kurogane lo miró fijamente por un segundo. Luego una sonrisa torcida se extendió por su rostro lleno de cicatrices. ¡Qué tonto! De cada contrato sobre la mesa, el que Kazuki había tocado pertenecía a Garanji, más conocido como el Rey Oso. Un bruto de primer rango temido en toda la región. El cuerpo del hombre era tan monstruoso que, según los informes, las espadas rebotaban en él. Aplastó a la gente con sus propias manos. Gobernó las calles mediante el terror y se rió de la muerte como si fuera un juego de bebida, y de alguna manera flaco cobarde, este erudito que apenas podía mantenerse en pie, acababa de aceptar su contrato. La mente de Kazuki se quedó en blanco. No había elegido nada, se había caído, eso fue todo. Abrió la boca para explicar, pero en el momento en que sus ojos se encontraron con la fría mirada de Ayame, las palabras murieron en su garganta. Sin embargo, lo que más asustó a Kazuki fue que no había ninguna burla en su expresión, sin diversión, sin desprecio. En cambio, había algo agudo e ilegible en su mirada. Mientras que todos los demás reclutas se habían congelado, Kazuki había dado un paso adelante, mientras todos los demás se encogían de miedo. Él había aceptado una muerte segura sin dudarlo. Para Ayame y los demás, eso parecía menos una estupidez y más una confianza imposible. El pergamino ahora era suyo.
Tenía 3 días. Si el rey oso no muriera, Kazuki lo haría. Y justo cuando el terror amenazaba con destrozar su corazón, una voz mecánica resonó dentro de su mente. Un jugador había sido detectado en una situación similar a la muerte, se cumplieron las condiciones de activación, sistema de suerte absoluta en línea. Kazuki casi se olvida de respirar. Se había emitido una misión de novato, completa la orden de asesinato de bronce, objetivo, Rey Oso Garanji, plazo límite, 72 horas, recompensa, paquete de regalo inicial, pena por incumplimiento, muerte. Antes de que pudiera procesar algo de eso. Hombres vestidos de negro lo agarraron por ambos brazos y lo arrastraron fuera de la cámara al frío aire de la noche. Cuando lo soltaron, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la espada sin filo que le habían dado. Se quedó mirando las palabras del pergamino y no sintió ninguna esperanza. Un sistema milagroso acababa de aparecer en su cabeza, pero no le había dado poder, habilidad o un arma digna de ese nombre, simplemente le había informado que definitivamente moriría si fallaba. La cuenta atrás había comenzado. Durante 2 días completos, Kazuki hizo lo único que se le ocurrió, él espió, o al menos, lo que él llamaba espionaje, en realidad, simplemente estaba escondido en el rincón más oscuro de una taberna y mirando con mudo horror al hombre al que se suponía que debía matar. El rey oso iba allí todas las tardes para beber, darse un festín e intimidar a todos los que lo rodeaban. Su verdadero nombre era Garanji. Pero el apodo le sentaba mejor que cualquier nombre de nacimiento, parecía menos un humano y más una torre de hierro llena de rabia. Sus brazos eran más gruesos que los muslos de Kazuki. Su sola presencia hizo que la habitación se tensara. El primer día, Kazuki vio al rey oso abofetear a un hombre con tanta fuerza que el pobre tonto golpeó la pared y murió en el acto. Fue entonces cuando los últimos restos de esperanza empezaron a pudrirse. ¿Cómo se suponía que iba a matar algo así? Su espada sin filo ni siquiera podía cortar fruta, y mucho menos una bestia marcial disfrazada de hombre. El tiempo siguió acortándose, la cuenta regresiva del sistema carcomía su cordura, quedaban 10 horas y luego menos. O moriría en el intento o el sistema lo mataría de todos modos. Al final, la desesperación le obligó a hacerlo. Tal vez si se apresurara imprudentemente, podría suceder algo imposible. Tal vez moriría rápidamente en lugar de esperar a que el terror terminara de devorarlo vivo, con manos temblorosas. Levantó la taza de té frente a él, tratando de calmarse. Y lo derramó. La taza se le resbaló de los dedos, se hizo añicos en el suelo y salpicó el té caliente sobre el camino que conducía a las escaleras. Kazuki maldijo su mala suerte. Entonces las puertas de la taberna se abrieron de golpe y entró pisando fuerte el mismísimo rey oso, ruidoso, borracho y rebosante de arrogancia. Exigió vino, exigió mujeres. Le ladraba a la gente para que se apartara de su camino como si el mundo entero hubiera sido construido para albergar sus rabietas. Kazuki se hundió en su asiento, imaginando ya lo rápido que moriría si el bruto siquiera mirara en su dirección, pero muy arriba, sentada cerca de una ventana del segundo piso, allá me había estado. Vigilando la taberna en secreto bajo las órdenes del jefe de sucursal, había venido para observar a este misterioso recluta que había aceptado audazmente una misión suicida, durante 2 días. Lo único que había visto era un manojo de nervios escondido detrás de una taza de té. Había empezado a pensar que el pabellón lo había juzgado mal. Entonces notó el té derramado. Y se dio cuenta exactamente por donde caminaba el rey oso. Una conmoción la recorrió. Así que eso fue todo. Kazuki no había estado acobardado durante 2 días, había estado estudiando los hábitos del objetivo, memorizando sus rutas, calculando el ángulo de aproximación y esperando el instante perfecto para lanzar una trampa tan sutil que nadie más pudiera verla, sin espada, sin veneno, ningún ataque visible. Solo una taza de té derramada colocada con precisión divina. Ayame contuvo la respiración mientras el rey oso subía pavoneándose las escaleras. Completamente inconsciente de que la muerte ya estaba bajo sus pies. Entonces sucedió. Su bota pisó la zona húmeda, su saldo desapareció, su enorme cuerpo se tambaleó hacia adelante, se estrelló de cabeza contra una mesa auxiliar donde acababan de colocar una olla hirviendo con aceite de chile rojo. La olla se volcó y el aceite hirviendo le estalló en la cara. El rey oso gritó, se tambaleó y cayó al suelo retorciéndose de dolor. Pero eso fue solo el comienzo. Un cliente borracho que estaba cerca, sorprendido por el caos, tropezó con él y destrozó un gran frasco de licor fuerte por todo.
El cuerpo del bruto, el alcohol lo empapó de pies a cabeza, mientras se retorcía con un dolor cegador, su brazo derribó un brasero de incienso, brasas rojas se esparcieron por el aire. Una chispa cayó sobre el desastre empapado de alcohol. Estalló el fuego. En un instante, el rey oso se convirtió en una antorcha viviente. La taberna estalló en pánico, los invitados gritaron y se dispersaron, sillas volcadas, el humo recorrió la habitación, y en medio de todo ese caos, Kazuki estaba sentado petrificado en su rincón, incapaz siquiera de entender lo que estaba viendo. El bruto en llamas corrió frenéticamente hacia la ventana abierta, probablemente con la esperanza de arrojarse al río. En cambio, atravesó el marco y se lanzó desde el segundo piso. Abajo, por pura casualidad, pasaba un vendedor de dulces con un manojo de palitos afilados. El rey oso cayó directamente sobre ellos. Las estacas de madera le atravesaron la garganta y el pecho, y cuando las llamas se apagaron, él también lo había hecho. Muerto. Completamente muerto. La taberna quedó en un silencio terrible, nadie se movió, nadie habló, era el tipo de silencio que solo sigue a un milagro o una maldición y escondida en las sombras de arriba. Ayame agarró la empuñadura de su espada con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. En su mente, la escena había pasado de ser un accidente absurdo a una ejecución divina. El cielo, la tierra y el error humano se habían entrelazado en una perfecta formación asesina. No hubo ningún golpe visible, ni sangre en las manos de Kazuki, ni estallido de energía interior, ni rastro alguno. Se trataba de un asesinato en su forma más elevada, la muerte entregada a través de la causalidad misma. En cuanto a Kazuki, estaba temblando porque quería llorar. Solo había derramado té. Realmente él no tuvo nada que ver con nada de esto. Pero cuando regresó al pabellón del loto negro, nadie volvería a creerle. Se corrió la voz rápidamente, el rey oso, un hombre al que las espadas no podían tocar, había muerto a causa de una bebida derramada, una olla caliente, una jarra de vino rota. Una chispa de incienso y los palitos de un vendedor de dulces, parecía una locura, parecía imposible, lo que solo lo hizo más aterrador. Para los asesinos del pabellón, esa imposibilidad era prueba de un nivel de maestría superior a cualquier cosa que jamás hubieran presenciado. No todos lo aceptaron tranquilamente. Kurogane, el recluta con la cicatriz que solía burlarse de Kazuki, no pudo tragarse la humillación. En su opinión, el frágil erudito al que solía menospreciar acababa de hacer lo que nadie más se atrevía a intentar. Entonces desafió a Kazuki a un duelo a muerte, invocando la regla del pabellón que permitía a un luchador probar la verdad con sangre. Kazuki casi dejó de respirar cuando escuchó la palabra duelo, agitó las manos, dio un paso atrás, intentó negarse y... presa del pánico. Volvió a tropezar, su talón golpeó una pequeña piedra en el patio y la envió volando en un ángulo ridículo. La piedra cortó un nido de avispas que colgaba debajo del balcón. El nido se rompió. Se desató una tormenta negra de avispas furiosas. Kurogane ni siquiera tuvo tiempo de entender lo que estaba pasando, el enjambre cayó sobre él como una maldición del cielo, golpeó violentamente su cara, enfureciéndolos aún más. Los gritos recorrieron el patio cuando el nido se vació sobre él en una agitada nube de veneno y alas. Su entrenamiento marcial no significó nada. Su energía interior de tercera categoría no pudo bloquear 100 aguijones que buscaban cada centímetro de carne expuesta. En unos momentos, su cuerpo se hinchó grotescamente, de su boca brotaba espuma, se desplomó retorciéndose sobre las piedras y nunca más se levantó. El silencio se apoderó del patio por segunda vez. Los asesinos miraron fijamente el cadáver. Luego en Kazuki. El rey oso podría haber tenido suerte. Pensaron algunos de ellos, pero esto, un solo paso atrás, un guijarro arrojado y un retador arrogante muerto antes de que pudiera sacar sangre, no. Esto no fue una coincidencia, era un horror vestido de sencillez. Incluso el propio jefe de sucursal salió para presenciar las consecuencias, y lo que vio lo llenó de asombro, una piedra como detonante, el aire como arma. Matar sin levantar una espada. Inmediatamente ascendió a Kazuki de recluta sin nombre a asesino de rango dorado, un honor tan escandaloso que todo el salón pareció olvidar cómo respirar. Y las promociones no terminaron ahí. Ayame Kurotsuki, la instructora Gold Rank que había supervisado la prueba, fue despojada de su función de entrenamiento y reasignada como sirvienta y asistente personal de Kazuki. Para los de afuera, parecía un castigo. Para Ayame, era algo completamente distinto, fue una oportunidad única en la vida de servir un Transcendent Master y aprender desde la cima del asesinato. Para Kazuki,
fue una pesadilla. Apenas podía soportar que la gente le tuviera miedo, ahora se esperaba que una belleza helada con el aura de una reina asesina viviera a su lado, atendiera todas sus necesidades y lo mirara como si tuviera los secretos del cielo. Y antes de que pudiera siquiera comenzar a procesar ese desastre, el maestro de sucursal le entregó otro pergamino. Una misión plateada. El objetivo esta vez era el ministro Sayonji Kagetora, el ministro de personal del imperio, un funcionario judicial de primer rango protegido por muros, guardias y paranoia. Kazuki miró fijamente el pergamino plateado como si fuera el documento legal para su ejecución, había sobrevivido a un contrato imposible por accidente, había sobrevivido a un duelo cayendo hacia atrás como un idiota. No había manera de que ese tipo de milagro pudiera volver a ocurrir. Esa noche, le dieron una lujosa habitación de invitados. Mientras Ayame lo atendía en perfecto silencio, ella hizo su cama, ella le sirvió té, ella le preparó el baño con tanta obediencia como si nunca hubiera tenido autoridad sobre él. Kazuki, mientras tanto, apenas podía quedarse quieto, cada movimiento se sintió incómodo, cada silencio parecía peligroso, trató de decirle que podía arreglársela solo, pero Ayame respondió solo a través de la acción, tranquila e impecable, como si servirlo fuera la cosa más natural del mundo. Entonces llegó el momento que despejó sus dudas finales. Mientras Kazuki se desvestía para bañarse, Ayame vio su cuerpo, estaba pálido, delgado, completamente normal, no había cicatrices de batalla, ni músculos afilados, ni aura de fuerza interna, nada. Parecía exactamente lo que decía ser, un erudito débil sin ninguna base marcial, para cualquier persona normal, esa visión habría expuesto la verdad. Para Ayame, confirmó algo aún más aterrador. En la cima absoluta del logro marcial, existía un estado legendario conocido como regreso a la simplicidad, cuando uno trascendía los límites ordinarios de la fuerza. Todo rastro de fuerza desaparecía, el verdadero maestro supremo parecía débil porque la fuerza se había convertido en ley, la energía se había vuelto invisible, un gesto podría mover el destino. Una taza caída podría convertirse en un campo de exterminio, un guijarro pateado podría borrar a un enemigo, esa fue la única explicación que su mente podía aceptar, al hombre que tenía delante no le había faltado poder. Había superado el poder mismo. A partir de ese momento, la devoción reemplazó a la curiosidad. Ayame inclinó la cabeza más abajo, su voz se suavizó, su mirada, antes meramente respetuosa, se volvió casi de adoración. Kazuki notó el cambio y solo sintió miedo. A la mañana siguiente, después de una pesadilla en la que fue capturado, arrastrado por las calles y despedazado por intentar matar al ministro, Kazuki se despertó sobresaltado sudando frío y encontró el rostro de Ayame flotando a centímetros del suyo, gritó, se levantó rodando de la cama y casi muere por el shock. Ayame, imperturbable, simplemente le informó que era hora de lavarse, sin embargo, incluso ese arrebato no hizo más que profundizar su malentendido, para ella, su grito no era de miedo, era algún método de entrenamiento oculto, una forma profunda de autocontrol tan avanzada que apenas podía comprenderla. Cuando preguntó cuál era el plan para el ministro Sayonji, Kazuki entendió una lección crucial, cuanto más se explicaba, peor se volvía todo, cada intento de honestidad solo inspiraba más engaños. Así que en lugar de balbucear, se acercó a la ventana, juntó las manos a la espalda, miró al cielo y dejó escapar un largo y exhausto suspiro. Para Kazuki, fue el suspiro de un hombre condenado. Para Ayame, fue el suspiro de un dios juzgando. Dentro del pabellón existía una vieja historia, cuando un verdadero asesino ya había visto el momento exacto de la muerte de un objetivo. Soltaba un suspiro pesado como si estuviera de luto por la vida que estaba a punto de terminar. Escuchar a Kazuki suspirar así después de solo una noche convenció a Ayame de que ya había calculado el destino del ministro. Ella le advirtió que la mansión de Sayonji estaba fuertemente custodiada, con expertos ocultos de habilidades aterradoras. El estómago de Kazuki solo se hundió más. ¿Cómo se suponía que todo esto ayudaría? Pero cuando se frotó la frente con frustración, Ayame interpretó ese gesto también como un profundo pensamiento estratégico. Luego, antes de que él pudiera detenerla, ella se ofreció a explorar ella misma la propiedad del ministro. Ella desapareció como una sombra. Al quedarse solo, Kazuki se encontró hundiéndose aún más en el pánico. En todas partes dentro del pabellón, los asesinos se inclinaban ante él. Le hablaban con reverencia y prácticamente ofrecían sus vidas por la oportunidad de servirle. Los hombres que se burlaron de él todavía hoy ahora actuaba como si tocar el suelo que pisaba fuera un honor. Fue insoportable.
Regresó corriendo a su habitación, cerró la puerta y silenciosamente llamó al sistema de suerte absoluta en su cabeza. ¿Realmente necesitaba acercarse él mismo al objetivo para que la misión valiera la pena? La respuesta llegó de inmediato: sí, tenía que ingresar al rango operativo del objetivo de la misión antes de que expirara el límite de tiempo, o la misión fallaría y moriría. En otras palabras, no había escapatoria. Ayame regresó poco después. Llevando un leve olor a sangre, informó que la finca del ministro era en realidad una fortaleza. Sayonji Kagetora fue absurdamente cauteloso, rara vez salía de casa, nunca comía ni vestía nada sin probarlo primero. Guardias ocultos vigilaban cada rincón y varios médicos permanecían a la espera por si algo parecía mal. El único patrón que Ayame pudo identificar fue que le gustaba pasar tiempo en su jardín trasero. Kazuki escuchó con desesperación. Un hombre que nunca salía de casa y que temía por encima de todo ser asesinado era el peor objetivo posible para un accidente basado en la suerte. Como se suponía que circunstancias aleatorias matarían a alguien que nunca se expuso al mundo, aún así, el cronómetro de la misión siguió cayendo, 40 horas se hicieron menos. Al final, Kazuki no tuvo más remedio que decir que se mudarían al día siguiente. Los ojos de Ayame se iluminaron. Para ella, esto significaba que finalmente había llegado el momento perfecto. Antes del amanecer. Lo sacó de la cama y lo arrastró hacia el distrito restringido de la capital donde se encontraba la residencia del ministro Sayonji. En el camino, le explicó su teoría personal sobre el asesinato. En el nivel más bajo estaba el ataque directo, el camino de las bestias, por encima de eso estaban el veneno y la emboscada, todavía crudos a su manera, pero el camino más elevado, el verdadero camino, era la estrategia, entrelazar el cielo, la tierra, las circunstancias y el destino para que el objetivo pereciera sin entender jamás cómo la muerte los había alcanzado. Kazuki la miró fijamente con total miseria. Para ella, el alcance operativo del sistema sonaba como una comunión con el cielo y la tierra. La ironía era tan dolorosa que ni siquiera podía corregirla. Su carruaje se detuvo a 2 calles de la finca del ministro, porque el área más adelante estaba bajo una fuerte guardia real. Kazuki se asomó y vio altos muros, soldados armados. Arqueros paseando por las almenas y capas de seguridad tan espesas que bien podrían haber estado rodeando un palacio imperial. Su instinto fue encontrar la casa de té más cercana y esconderse hasta que la misión se considerara completa. Ayame, sin embargo, tenía otras ideas. Ella lo condujo por un callejón estrecho hasta una posada y señaló la azotea. Desde allí, explicó, podían ver el jardín trasero del ministro desde arriba. Kazuki quería preguntar cómo, exactamente, un erudito débil podía llegar tan alto. Ayame respondió inclinándose ligeramente y dándole palmaditas en el hombro. Su rostro se puso rojo brillante. Él protestó débilmente, pero ella lo ignoró. Al final, él se subió a su espalda en un silencio humillante. Y con un solo salto sin esfuerzo ella lo llevó por la pared hasta la terraza de la azotea como si no pesara nada. Kazuki casi muere de nuevo solo por mirar por encima del borde. Ayame le pasó un pequeño telescopio y juntos observaron la propiedad del ministro. El jardín estaba tranquilo, demasiado pacífico, pabellones, agua corriente, piedra tallada, sirvientes bien vestidos moviéndose silenciosamente, y en medio de todo eso estaba sentado el ministro Sayonji Kagetora, un viejo noble gordo con túnicas costosas, volando perezosamente una cometa. Eso fue todo lo que Kazuki vio, un hombre rico disfrutando del clima. El cielo estaba despejado, el sol calentaba y las flores florecían. Cuando Ayame preguntó qué había notado, Kazuki respondió honestamente, solo que hoy el viento parecía fuerte. Ese único comentario la golpeó como una revelación. Por supuesto. Viento. El ministro creía que el jardín abierto lo hacía seguro porque ningún asesino podía acercarse sin ser visto, pero había descuidado la única fuerza que ningún muro podía bloquear, el cielo mismo. Kazuki se dio cuenta, ya había fijado sus ojos en el flujo más amplio del cielo y la tierra, usaría el viento. Antes de que pudiera decir más, se oyeron gritos desde la calle de abajo. Los guardias reales perseguían a un grupo sospechoso por el callejón debajo de la posada. Kazuki entró en pánico y se inclinó demasiado sobre el techo para mirar. Las viejas tejas bajo sus pies se agrietaron, su saldo desapareció. Entonces todo se derrumbó de repente, una teja se hizo añicos. Su cuerpo se deslizó, en un segundo, estaba cayendo del techo. Ayame gritó su nombre y se lanzó tras él. Agarrando solo el borde de su ropa antes de que la tela se soltara en su mano, Kazuki más se dirigió hacia abajo,
convencido de que esta vez realmente había terminado, el sistema le había fallado. La gravedad sería su muerte, se preparó para huesos rotos. En cambio, aterrizó sobre algo extrañamente suave. Abrió un ojo y se encontró tendido sobre un hombre enmascarado vestido de negro. A su alrededor, varias figuras más vestidas de negro yacían maltrechas en el suelo mientras un escuadrón de guardias reales miraban en atónito silencio. El capitán explicó con asombro que habían estado persiguiendo a una banda de ladrones por los callejones cuando, de la nada, este misterioso joven descendió del cielo y dejó inconsciente a su líder con una perfecta caída del cuerpo. Kazuki solo pudo parpadear. Había resbalado, eso fue todo, sin embargo, de alguna manera. Incluso su caída había encontrado la cabeza exacta más conveniente para romper. Ayame aterrizó momentos después y observó la escena con los ojos muy abiertos. Para ella, esto no fue un accidente, Kazuki se había expuesto a propósito, atrajo a los guardias hacia enemigos ocultos y usó su propia caída como movimiento final mientras disfrazaba todo como una coincidencia. Su respeto se elevó a niveles aún más aterradores. Cuando los guardias se llevaron a los ladrones y la calle se vació, Ayame concluyó con calma que este lugar ya había cumplido su propósito y que era hora de pasar a la siguiente etapa. Kazuki, todavía temblando, no quería nada más que irse antes de que otro tejado decidiera asesinarlo, así que se trasladaron a una casa de té justo enfrente de la residencia del ministro y se sentaron junto a una ventana superior. Desde allí no podían ver todo el jardín, pero tenían una vista perfecta del cielo sobre él. Kazuki tomó su té con manos temblorosas y se quejó en privado ante el sistema de suerte absoluta, porque no lo había protegido de caer. La respuesta fue tan exasperante como siempre. El sistema gobernaba la suerte a través de causa y efecto en torno al objetivo de la misión, previno pequeñas desgracias diarias, pero si Kazuki a sabiendas corría peligro, no estaba obligado a salvarlo directamente. Solo sesgaría la cadena de acontecimientos resultante a su favor. Lo que significa que si se lanzaba al desastre, algún otro pobrecito cercano probablemente terminaría amortiguando el golpe. Eso no fue reconfortante. A su lado, Ayame lo escuchó suspirar una vez más e inmediatamente se tensó. La señal había vuelto, la muerte había llegado. En ese mismo momento, el ministro Sayonji estaba en su jardín trasero pasando el mejor momento de su vida. El viento había arreciado y su gran cometa se elevaba más alto que nunca. Un sirviente, nervioso, sugirió que lo enrollaran porque las ráfagas se estaban volviendo demasiado fuertes, pero Sayonji, hinchado de orgullo, se rió de la advertencia. Se jactó de que la cuerda de la cometa había sido elaborada con seda occidental especial enhebrada con polvo de diamante y alambre de hierro, fue impagable, irrompible, ni siquiera un hacha podría cortarlo. Su arrogancia alcanzó su punto máximo. Y el destino afiló su cuchillo. El viento de repente se volvió violento, la cometa se sacudió y se tambaleó muy por encima de la finca, los sirvientes entraron en pánico, los guardias se apresuraron hacia adelante, Sayonji tiró de la cuerda alarmado. Pero la cuerda reforzada se había torcido con fuerza alrededor de su muñeca, no pudo liberarse, los hombres que lo rodeaban intentaron ayudar. Entonces un rayo partió el cielo. Un rayo cegador golpeó la cometa directamente. El fuego se lo tragó. La corriente corrió por la cuerda de alambre en un instante y atravesó al ministro Sayonji y al guardia que lo retenía, sus cuerpos se sacudieron rígidos, ennegrecidos y colapsaron en un silencio humeante antes de que pudieran siquiera gritar. Desde la casa de té, Kazuki casi deja caer su taza. El cielo había estado despejado, de donde habían salido los rayos, pero a su lado, Ayame estaba sentada congelada, toda su visión del mundo destrozándose y reconstruyéndose al mismo tiempo. El hombre que estaba a su lado no se había limitado a preparar otro accidente, había invocado el juicio del cielo, usando el viento, el cielo, el metal y el tiempo para ejecutar a un oficial de primer rango dentro de una fortaleza que ningún asesino podía penetrar. Esto ya no era una habilidad marcial, este era el poder divino en forma humana. La noticia se extendió por la capital como la pólvora, el ministro de personal fue alcanzado por un rayo en su propio jardín y murió quemado, algunos lo llamaron castigo celestial por su corrupción. Otros susurraban sobre artes oscuras y enemigos malditos, algunos juraron haber visto dragones en las nubes, pero nadie relacionó la muerte con el asesinato. ¿Por qué quién en el mundo creería que un asesino podría convertir el clima en un arma? Cuando Kazuki y Ayame regresaron a la base capital oculta del pabellón del Loto Negro, la bienvenida que les esperaba fue aún más aterradora.
En Yi que antes, el propio maestro de la rama estaba en la puerta con los asesinos de élite de la rama, y en el momento en que Kazuki bajó del carruaje, todos se arrodillaron. Le recibieron como si hubiera regresado de la guerra como un dios conquistador, las rodillas de Kazuki casi cedieron en el acto, y solo los rápidos reflejos de Ayame evitaron que volviera a avergonzarse. Las recompensas cayeron como un absurdo hecho carne, fue ascendido a un puesto ultrasecreto equivalente a un gran anciano, le concedieron montañas de oro, una mansión en la capital y lujo suficiente para ahogar un reino. Pero Kazuki apenas escuchó nada de eso, lo único que se quedó en su mente fue la declaración de que Ayame Kurotsuki ahora le pertenecía permanentemente. Él la miró de reojo y vio el leve enrojecimiento en las puntas de sus orejas, su cabeza inclinada y su postura serena, para ella. Permanecer a su lado para siempre era el mayor honor imaginable. Para él. Parecía como si el escape acabara de morir. De regreso a su habitación, se desplomó en una silla, mentalmente destrozado por el estrés. Ayame le trajo té con una delicadeza que solo lo inquietó más, desde el incidente del rayo. Su actitud había ido más allá del respeto, ahora ella lo miraba con algo cercano a la fe religiosa. Kazuki miró fijamente la superficie de la taza y murmuró que todo esto tenía que terminar algún día. Estaba cansado del miedo, cansado de ser adorado, cansado de vivir a un latido de la exposición y la muerte, solo quería volver a ser una persona normal y vaga. Ayame escuchó algo muy diferente. En su mente, finalmente se había formado un patrón. Los dos hombres que Kazuki había eliminado, el rey Oso y el ministro Sayonji, no parecían tener ninguna relación a primera vista. Uno gobernaba parte del inframundo. El otro era un pilar de la corte imperial, pero, en realidad, ambos estaban vinculados a la misma facción. La red de influencia del príncipe heredero, uno era un puño a nivel de calle, el otro era un pilar político. Al eliminarlos uno tras otro, Kazuki había comenzado a cortar la estructura de poder del príncipe heredero. De repente, su cansada pregunta sobre cuándo terminaría esto adquirió un significado aterrador. No preguntaba cuándo terminarían sus problemas. Se lamentaba de que el gran plan para sacudir el imperio apenas hubiera comenzado. Ayame cayó sobre una rodilla. No importa cuán peligroso se volviera el camino por delante, ella juró que lo seguiría hasta el final y lo ayudaría a lograr su gran objetivo. Kazuki solo podía mirar confundido, su mayor objetivo era dormir toda la noche sin casi morir, pero antes de que pudiera desenredar cualquier fantasía que Ayame había construido esta vez, alguien llamó a la puerta. El jefe de sucursal solicitó su presencia de inmediato, de hecho. No solo su presencia, el gran maestro del pabellón del loto negro había llegado y deseaba conocerlo en persona. La sangre de Kazuki se heló. Si el maestro de rama era intimidante, entonces el gran maestro era un monstruo fuera de escala, un viejo demonio legendario cuyo nombre inspiraba terror en todo el mundo de los asesinos. Cumplir con semejante cifra significaba solo una cosa: aquí terminó la mentira, aquí era donde algún antiguo experto lo examinaría una vez y se daría cuenta de la verdad al instante. Con Ayame escoltándolo, Kazuki entró en una cámara prohibida donde un anciano con una túnica marrón estaba sentado con las piernas cruzadas sobre un cojín. Parecía tan normal que, por un loco segundo, Kazuki pensó que podría haber esperanza, pero en el momento en que entró en la habitación, una presión aplastante e invisible se apoderó de él. Se sentía como estar ante una montaña disfrazada de granjero. El gran maestro abrió los ojos y, aunque parecían nublados por la edad, su profundidad fue suficiente para hacer temblar el alma de Kazuki. El anciano preguntó si era Kazuki Ayanami. Kazuki se inclinó rígidamente y se obligó a responder. Entonces el anciano simplemente lo miró. Segundo tras segundo transcurrieron en un silencio insoportable. El sudor corrió por la espalda de Kazuki debajo de su bata. Su mente gritó que todo había terminado. Este viejo monstruo tenía que saberlo. Tenía que poder ver el vacío en el cuerpo de Kazuki, la ausencia total de poder marcial, la debilidad, el fraude, el terror. Finalmente, el anciano habló. Nada mal. Kazuki casi se desploma. El gran maestro elogió su estado como un retorno a la simplicidad, el gran camino reducido a lo ordinario, la forma más elevada de maestría oculta bajo una total sencillez. Admitió que a pesar de su propio cultivo, todavía no podía percibir la verdadera profundidad de Kazuki. ¿Cómo es posible que no haya aura alguna ahí? Sin embargo, ¿proezas tan imposibles siguen descubriéndose? Él di a su alrededor, para el gran maestro, la respuesta era sencilla. Kazuki había superado el cultivo normal y había entrado en un reino más allá de la lectura. Para el Black Lotus Pavilion,
Poseer un genio como este fue la mayor fortuna de su historia. Kazuki quería gritar que nada de eso era cierto. Las palabras nunca llegaron. El anciano se levantó, se acercó y puso una mano en el hombro de Kazuki. A partir de ese día, declaró, el estatus de Kazuki sería igual al suyo dentro del pabellón. Todo y todos en la organización podrían moverse según la voluntad de Kazuki, solo pidió una cosa a cambio. Ante esas palabras, el pecho de Kazuki se apretó de nuevo. Por favor, dijo el gran maestro, mata a mi hermano mayor. La habitación pareció congelarse ante esa petición, detrás de esos viejos y tranquilos ojos ardía un odio tan profundo que parecía antiguo, su hermano mayor no era un objetivo común y corriente. Era el actual líder supremo del mundo marcial. Una figura legendaria cuyo poder estaba por encima de reyes y sectas por igual, y así, sin que Kazuki hiciera nada en absoluto, otra sentencia de muerte imposible había caído en su regazo, otro contrato monstruoso. Otra cuenta atrás esperando comenzar, otro desastre que de alguna manera se confundiría con brillantez, y mientras Kazuki estaba allí con su alma a medio camino fuera de su cuerpo, los ojos de Ayame brillaron más que nunca, porque para ella, la verdadera guerra finalmente había comenzado. Y el hombre silencioso y tembloroso a su lado estaba a punto de sacudir al mundo entero.